conveniente. Bueno, ¿estamos listos? Amén. Para que Dios nos hable, para que Dios sea que nos ministre. Sabemos de que a pesar de que hay una persona, en este caso aquí su servidor para hablar, siempre es Dios hablando a cada vida a través de la Biblia, de su palabra. Entonces, todo lo que tú experimentes a través de esta palabra, siempre ten en cuenta que Dios está ahondando en algo en tu corazón, al igual que va a hacer en el mío, el cual quiere transformar. Amén. Porque nosotros debemos ser transformados a diario. Y eso es muy importante, no quedarnos igual. Así como decía esa canción que decía que mueve el estanque, para que se mueva, para que jamás nos estanquemos, sino siempre haya un cambio, haya una renovación. Es por eso que el título de la palabra de hoy se llama ¿por qué hago lo que no quiero hacer? ¿Cómo se llama? ¿Por qué hago lo que no quiero hacer? ¿Por qué tú y yo hacemos lo que no queremos hacer? ¿Nunca te has preguntado por qué si yo sé lo que es bueno, no lo hago? Pero es que la cosa es que lo sé. Y antes con más veras voy a hago lo contrario, como de adrede, dicen las mamás, ¿no? Es que lo hace de adrede. O sea, nosotros sabemos lo que es bueno y no lo hacemos, lo que conviene y no lo hacemos. Y queremos hacerlo, terminamos haciendo otra cosa. ¿Cierto? Vamos a iniciar con un texto en Romanos, capítulo 8, versículo 5, que dice lo siguiente en la Nueva Traducción Viviente. Romanos, capítulo 8, versículo 5, aquí creo que está en la versión Reina Valera. Mejor si aquí te coloco una versión y yo leo otra para que comparemos todas las versiones. Pero dice: los que están dominados por la naturaleza, ¿los que están qué? Dominados por la naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces digamos que vamos a partir de esa base. Eso es lo que debería pasar como hijos de Dios. Las personas que aún no tienen al Espíritu Santo, pues es muy natural y muy normal que se dejen guiar por su propia carne y estén pensando en las cosas pues que no son del Espíritu, sino en las cosas del mundo, en las cosas de la carne, lo que le gusta a la carne, que es contrario a lo que Dios nos dice que hagamos. Y los que hemos recibido al Espíritu Santo, como tú, como yo, pues lo normal, lo natural espiritualmente es que hagamos la voluntad de Dios y lo que le agrada al Espíritu Santo. Entonces ahí viene la pregunta: si eso es lo que debería ser, ¿por qué nosotros, cuando que tenemos al Espíritu Santo, terminamos haciendo cosas que no son del Espíritu Santo? ¿Acaso es que el Espíritu Santo luego no habita en nosotros o qué es lo que pasa? Entonces vamos a descubrir alrededor de esta charla qué es lo que pasa y cómo se soluciona el inconveniente de verdad en nuestras vidas. Porque es un asunto, la verdad, que me parece complicado. Vamos a leer todo el texto a continuación en Romanos para mirar primeramente el panorama de lo que le sucedía al apóstol Pablo. ¿Alguien sabe aquí quién es el apóstol Pablo? El último de los apóstoles después de que se fue Cristo al reino de los cielos. Había uno que era Saulo de Tarso, el cual se encontró alguna vez de frente con Cristo porque él perseguía a los cristianos. Y recuerda que él perseguía a los cristianos por amor a Dios, es decir, que estaba amando a Dios a su manera, equivocadamente. No es porque fueran malos de adorar a Satanás, sino porque amando a Dios, aún así estaban equivocados. Acuérdate que el conflicto de la humanidad siempre ha estado en esos dos aspectos: Caín y Abel. Uno que adora a Dios como Dios verdaderamente pide que le adoren, y otro que era Caín, que adoraba a Dios como él quería, y a Dios no le agradaba esa forma de adorarlo o esa ofrenda. Y la humanidad está así, pues que queremos adorar a Dios como le agrada a Dios, y los que quieren adorarlo a su manera. Eso se llama religión. ¿Sabes qué religión? Significa volver,
y eligió ligar, o sea, volver a ligar. Eso es religión, volver a ligar. El intento del hombre por volver a ligar con Dios. Y eso a Dios no le gusta. Entonces, eso es lo que sucede y lo que pasa. Siempre están esos dos. Entonces a Pablo le parecía, a Saulo le pasaba eso. Cuando se encontró, incluso mataba a cristianos, tú sabes. Y cuando se encontró con Cristo un día, ya se cayó del caballo, que quedó ciego y todo, le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te he hecho usar la punta de un aguijón. Entonces quedó ciego, conoció a Cristo y entendió que la manera de adorar a Dios era no religiosamente, sino como realmente Dios lo invitaba a adorar. Pues este mismo, después de matar cristianos, perseguir, hacer todos los males inimaginables, se convirtió en el que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Entonces, si Dios pudo con Pablo, puede contigo y pudo conmigo. Él nos va a transformar. Pues ese mismo Pablo, del que estoy hablando, escribió las palabras. Y la lucha que él tuvo, pues imagínate una persona que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, pues es porque Dios tiene cierto grado de confianza en él y depositó la especial en él. Y uno diría: wow, entonces ese señor debe ser espectacular, o debió ser, mejor dicho, flotaba. Y no flotaba, conoció el tercer cielo. Imagínate que Dios se lo llevó al tercer cielo, le mostró cosas inefables, que significan cosas que no se pueden escribir con palabras pues terrenales, o sea que no tenemos ni idea que vio, y volvió otra vez aquí. O sea, Dios hizo cosas maravillosas, y a ese que vio todas estas cosas maravillosas le pasó y tuvo el conflicto que vamos a ver a continuación, y eso nos puede resolver dudas. Vamos a iniciar entonces ahora con Romanos capítulo 7, versículo 7 al 25. Como es un poco largo, pues lo voy a leer de corrido. Le pido por favor que presten atención a la lectura pues interpretada, y si traes tu Biblia pues mucho mejor. Recuerda que vamos siempre al partido de fútbol sin balón. No, siempre lo llevamos. Así mismo vamos siempre a la iglesia, a los estudios con la Biblia, para comprobar que es verdad. Dice así: ¿qué pues diremos? Es más, déjame que voy a leer en la versión lenguaje actual, para que sea todavía más entendible. En la versión del lenguaje actual dice: la lucha contra el pecado. Dice así: quiere decir, hablaba y reflexionaba Pedro la carta de los Romanos, quiere decir esto, que la ley es pecado. Claro que no. La ley son los mandamientos que Dios te dice que hagamos, ¿listo? Y a mí también. Estos son los mandamientos. Entonces, la ley, los mandamientos de Dios son pecados, pues porque como los infringo, vendría siendo pecado. Pero la ley como tal no es pecado. Pecado es infringirlo, es un mandamiento. Entonces, inicia diciendo: claro que no, pero si hubiera sido, pero si no hubiera sido por la ley, yo no habría entendido lo que es pecado. Pues claro, si no hay ley, pues yo no cometo ninguna infracción, pero cuando hay una ley, pues yo ya entiendo que si la infringo, pues eso se convierte en un pecado, una transgresión. Como las leyes, un semáforo en rojo. O sea, a ti nadie te dice que si te pasas un semáforo en rojo te quitan tu carro y tiene un comparendo, pues tú te pasas todo el semáforo en rojo porque no conoces la ley. Entonces algo así es lo que te está diciendo. Entonces, si no fuera por eso, pues no habría entendido que es pecado. Por ejemplo, si la ley no dijera: no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, pues yo no sabría que eso es malo. Cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder. Pues claro, si no hay ningún mandamiento, pues no hay ninguna clase de transgresión. Pero el pecado usó ese mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal. Dentro de nosotros vive una ley que se llama el pecado. Cuando el pecado olfatea que están dando un mandamiento, te dice a tu mente: yo quiero romperlo, quiero transgredirlo, quiero no cumplirlo. Y ahí inicia el conflicto de nosotros como seres humanos. Luego, dice el 9: cuando yo todavía no conocía la ley, pues vivía tranquilo. Pero cuando conocí la ley, me di cuenta de que era un gran pecado. Y nosotros, antes de conocer la palabra de Dios, y aunque muchas cosas que de pronto todavía tú y yo no podemos conocer de la Biblia, a medida que las vamos conociendo, vamos diciendo: wow, yo vivía equivocadísimamente, porque yo juraba que tener 10 mujeres no era problema, yo juraba que emborracharme no era problema, que tener 20 hombres, eso no era ningún lío.
conmigo. Yo no tenía ningún problema con que robar, eso es oportunidades. El que no tranza no avanza, no hay problema. Pero cuando Dios te muestra en un espejo y te dice, mira, lo que a mí no me agrada, tú dices, mira, ha venido embarrando de una manera tremenda toda esta vida, yo ya no quiero más eso. Incluso hay una conciencia que nos hace a nosotros sentir que eso está mal. Así nosotros no hubiéramos leído la Biblia, hay algo allá que nos dice, no haga eso, te estás dañando el cuerpo. Si sigues tomando, fumando, te estás dañando el cuerpo. Si seguimos comiendo así, toda grasa, todo eso malo, te vamos a hacer daño. O algunos hombres, o yo diciendo, ay Dios, ¿por qué me hiciste con esta panza? ¿Por qué me hiciste así? O mujeres, ¿por qué me hiciste así? Estoy gorda, no, es que Dios no me hizo así a mí, ni a ti tampoco. Nosotros nos hicimos así por estar comiendo lo que nos debemos. Algo pasa con el pecado igual. O sea, nosotros mismos nos acarreamos eso. ¿Sí? No es Dios. Dios solo plantea la ley. Nosotros debemos obedecerla para que nos vaya bien. Entonces, vemos como un espejo, wow, de verdad que debo transformar todas esas cosas de mi vida y ser diferente de una vez por todas, porque eso se trata de la transformación en Cristo Jesús, parecerme yo más a mi Hacedor y no a mí. Y luego dice el 10, y me di cuenta de que vivía alejado de Dios. Fue así como la ley, que debió haberme dado la vida eterna, más bien me dio la muerte eterna. ¿Por qué? Porque fui convencido de que por transgredir, por no cumplir, por hacer mi voluntad, ya estaba condenado a la muerte eterna. ¿Y qué es muerte? Separación. Entonces muerte eterna significa separación eterna. ¿De quién? De Dios. Entonces estamos condenados a la separación eterna de Dios. Pero alguien vino a hacer algo maravilloso en la cruz para que eso no fuera así. Ahora dice el 11, porque el pecado usó la ley para engañarme. Y con esa misma ley me alejó de Dios. El pecado que hay en nosotros utiliza las leyes y los mandamientos que Dios pone para decir, no haga lo que Dios le dice que haga, sino haz tu voluntad, que no hay ningún problema. Y eso es lo que hace, es alejarme de Dios. Así comenzó Adán y Eva. Un solo mandamiento. Ellos no tenían como nosotros, que eran los 10 mandamientos, más el resto de cosas que no. Tenían uno solito, y ese solito no lo pudieron cumplir. Era uno solo, no coman del fruto. Y no. Hubo transgresión, cometieron una falta, y desde ahí pues salieron el resto de leyes para que nosotros empezáramos a conocer la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Así nuestro pecado dentro de nuestra naturaleza pecaminosa diga que no, que tenemos que hacer lo contrario. Ahora, porque el pecado usó la ley para engañarme, y con esa misma ley me alejó de Dios. El 12, podemos decir entonces que la ley viene de Dios y que cada uno de sus mandamientos es bueno y justo. Con esto no estoy diciendo que la ley que es buena me llevó a la muerte. Entonces, el problema no es lo que Dios nos dice que hagamos, porque es bueno. Como los que dicen que la Biblia, que ay, no, esa Biblia fue escrita por hombres. Yo que voy a hacer lo que dice ahí, que está escrito por hombres. No. Una cosa es quien la escribe y otra quien es el autor y el inspirador. Si yo soy un jefe tuyo y te digo, te voy a dictar esta carta para que la envíes por correo, y tú eres un secretario, por decir, y te empiezo a dictar cosas, bueno, señores, por favor, para solicitarles esto y aquello, pero tú la estás escribiendo. Tú la pones en el correo y la envías. Cuando llega a su destinatario, él podría decir que tú como secretaria fuiste la que la escribió realmente. No, tú solamente transcribiste algo que te estaba dictando un autor. Y las personas no han entendido eso. Y si tú lees la palabra, lo único que vas a encontrar son sabios y buenos consejos para tu vida. La dirección de Dios, vida eterna. Entonces, ¿por qué no tenerla en cuenta? ¿Amén? Entonces, dice, la ley no es el problema es que a mí no me parezca la ley y termine haciendo lo contrario a lo que Dios me dice que haga.
Ese es el verdadero problema y es lo que expresa aquí Pablo. Entonces, de ninguna manera, el que hizo esto fue el pecado, que usó un mandato bueno, así por un medio de un mandato bueno, todos podemos saber lo que realmente es malo y terrible y que es pecado. 14. Nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre o una simple mujer. Y no puedo controlar mis malos deseos. Pablo no podía controlar sus malos deseos. Puede que escribió más de la mitad de la Biblia, etcétera, etcétera. Sí, ese mismo. No podía controlar sus malos deseos. Aún caminando con Cristo no podía. Y dice que soy un esclavo del pecado. Pablo dijo que era un esclavo del pecado. Entonces se escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Entonces dice, la verdad es que no entiendo nada, dijo Pablo. ¿Tú alguna vez has estado confrontado con esto? Lo que dice Pablo, dice, la verdad, yo no entiendo nada de mi vida. No entiendo nada. No entiendo nada de lo que hago. Pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. ¿Por qué? Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco dentro de mí que la ley es buena, es decir, que el mandato es bueno. Yo soy el que no sé por qué hago lo que no quiero hacer. Entonces él empieza a reflexionar, ¿dónde está el problema? Dice el 17, así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Aquí hay algo importante, que analicemos esto. ¿Cómo así que no soy yo sino el pecado? Ay, no, esa excusa tan linda. No soy yo el que te está pegando, es el pecado. Pero tienes razón. Porque tú, cuando tú te dices a ti misma, a ti mismo, no soy yo, es que tú eres algo muy diferente al pecado. Tu diseño y mi diseño está sujeto ¿a qué? A la imagen y semejanza del Dios viviente. Amén. Amén. Entonces, por cuanto tu imagen y semejanza es la de Dios, pues Dios en ningún modo ni de ninguna manera comete pecado, porque es Dios. Así que yo, por ende, mi naturaleza original sería de no pecar. Pero entonces dentro de mí hay como una bacteria, como una infección que se llama la naturaleza pecaminosa, que es la que me hace pecar. Y ahí me recuerda a los muñequitos esos de... ¿Ustedes han visto al Hombre Araña? Yo vi una película hace mucho tiempo de que el Hombre Araña se le metía una cosa negra y lo volvía como en un hombre araña pero malo, como que lo dominaba, y ese quería quitar esa cosa negra que así, que lo volvía como un superhéroe malo, y no podía hasta que al final pudo quitarse. Es algo así. Tú eres diseño y yo también de Dios, perfecto, hermoso, etc. Pero es como si se hubiera metido una bacteria de una naturaleza pecaminosa que nos obliga a hacer eso. ¿Sí? Entonces es decir que hay un amo viviendo ahí. Y cuando recibimos a Cristo es como el antídoto, porque dos no pueden vivir en una misma casa, dos enemigos, llamémoslo así. Ni tú puedes albergar en tu casa a dos personas que no tienen nada que ver la una con la otra. O amas al uno o aborreces el otro. Y tú decides eso, si dejas entrar al que influencia el pecado que está en ti, o a Dios que lo saca y contrarresta el pecado y te perdona a través de Jesucristo por el Espíritu Santo. Entonces tú y yo elegimos. Entonces, como hemos elegido recibir al Espíritu Santo, entonces ¿qué está pasando? ¿Por qué todavía sigo cometiendo esa clase de queremos llamar faltas para que no suene tan feo? Es pecado. No somos pecadores ya, porque nuestra vida de pecadores pasó en el momento que nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, pero estamos en un proceso de santificación donde hay algo ahí que nos sigue atormentando y nos sigue incomodando y nos lleva como cautivos a hacer cosas que no queremos hacer. Entonces, claro, si lo vemos desde esa perspectiva, Pablo entendió que él no tenía por qué someterse al pecado.
Así de fácil. ¿Por qué? Porque ya había nacido a Cristo en una naturaleza. Es decir, que no es obligatorio que se sujete al pecado de la persona. Y es que yo no puedo con esto, yo no puedo con ese pecado, yo no puedo. No, ¿cómo que no puedes? Claro que sí puedes, yo también puedo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, que Dios nos dio, está hecha a su imagen y semejanza. Y Él nos dio un corazón con dominio propio y de poder, no de cobardía. Precisamente para enfrentarnos a nosotros mismos y a lo que quiere y le gusta la carne de nosotros. Entonces vamos a ver qué siguió pasando. Entonces, así que no soy yo quien hace eso malo, sino el pecado que está en mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. En otras versiones dicen, es la naturaleza pecaminosa que aún hay en mí. Hay una naturaleza pecaminosa que la Biblia lo llama, ojo con esta explicación, ya me vola un poco teológica o técnica, de por qué hay un enfrentamiento continuo en nosotros. Por un lado tenemos a Juan Carlos con el espíritu y en el otro Juan Carlos con la naturaleza pecaminosa. Viene y en la mitad mi alma, mis pensamientos, lo que voy a presentar delante de Dios cuando esté en su presencia. La naturaleza pecaminosa hace referencia a mi carne, a los deseos de mi carne, y el espíritu al Espíritu Santo que va a morar para dirigir a mi espíritu. Entonces viene Cristo, entra a morar dentro de mi alma, dentro de mi corazón, y me dice lo siguiente: ahora yo estoy aquí, y comienza una lucha, una pelea. ¿Comprendemos eso? Estamos aquí. Y empieza a ver aquí, como dijo el gran sabio, yo soy como una persona que tiene dos leones, uno blanco y uno negro, por poner dos colores, uno bueno y uno no tan bueno, y pelean todo el tiempo. Y le preguntan al sabio, ¿y cuál gana? Y dice el sabio, el que yo alimente más. Entonces yo alimento más al blanco, que es el espíritu. Es decir, le digo a mi mente, que es la que toma la decisión de pecar o no, que alimente más los deseos del león blanco, o sea, del Espíritu Santo. Y no alimente a mi carne, muy poquito, sus croquetas nada más como para que no se deshidrate el cuerpo. Nada más allá. Entonces yo elijo, y estoy toda mi vida, y tú también, en esa pelea, que nunca va a pasar mientras tengamos la carne. La naturaleza pecaminosa siendo vencida por el Espíritu Santo que mora en ti, o la naturaleza pecaminosa tratando de opacar al Espíritu Santo que mora en ti. Ese es el conflicto. Y cuando tú y yo entendemos eso, vamos a saber que la solución está en empezar a alimentar más al espíritu mío, donde habita el Espíritu Santo de Dios, que a mi carne, donde habita la naturaleza de pecado toda en mí. Porque nadie dijo que la naturaleza pecaminosa salía corriendo cuando entraba Cristo, sino se va mermando, hasta que nos presentemos delante de Dios y tengamos otro cuerpo glorificado, el cual no se deja contaminar de ninguna clase de pecado. ¿Sí soy claro en eso? Entonces la manera en que nosotros tenemos, por eso es que ahí está la respuesta cuando tú dices, ¿por qué sigo pecando si soy cristiano? Pues porque es que la naturaleza pecaminosa está ahí, y si la dejamos crecer, volvemos a ser como antes o peor. Por eso dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo entra dentro de nosotros y hace menguar para que crezcas tú. Entonces lo que tenemos es que menguar el pecado en nosotros para que crezca el Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo importante. Cuando le lavaron los pies a los discípulos y
Pedro le dijo, ay Señor, entonces ya que tú nos vas a lavar, pues lávanos completos de una vez. Él dijo, no, yo ya los lavo, o sea, el que está lavado no es necesario sino lavarle solo los pies. ¿Te acuerdas que dijo eso? ¿Qué significan los pies? Con lo que nosotros caminamos y estamos limpios, pero ¿qué se nos va a ensuciar? La planta. Eso es como, estamos caminando limpios, pero este caminar en la vida nos hace ensuciar las plantas. Nos hace pecar a veces, entonces Dios nos limpia ese pecado cuando vamos a Él y nos arrepentimos. Por eso la salvación es por gracia, no por obras, porque si fuera por obras nadie sería salvo. Es un regalo de Dios que nos da a pesar de que tú y yo todavía accedamos a la naturaleza pecaminosa. Y aún así, Él nos hace salvos. ¿Cómo así? O sea, que hermano Juan Carlos, así yo cometo una falta, si yo acepto a Cristo voy a ir al reino de los cielos. La palabra de Dios me dice que sí, porque Él perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y como yo me arrepiento, esos pecados me son perdonados en la sangre de Cristo. Entonces decía Pablo en la palabra, bueno, qué chévere tú dirás entonces, por cuanto eso es así, pequemos para que la gracia de Dios, el regalo de Dios que es gratis, abunde en mí. Y Pablo dijo, en ninguna manera, al contrario, que merme. Y tú crezcas más hasta alcanzar la medida perfecta del varón perfecto que es Jesucristo. ¿Ves? Eso yo quiero que tú entiendas que perfecto no tienes que ser, porque no hay ningún ser humano sobre la tierra. Solo piensa en esto, desde Adán hasta el último que se vaya a ir, que se vaya a morir sin un solo pecado. Alguna cosa se va a llevar cuando cierre sus ojos y se muera. Algo que se le olvidó arrepentirse, algo que hizo en el último momento, alguna cosa. La ventaja es que Dios perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pero no por eso vamos a seguir pecando, sino vamos a alimentar, por llamarlo de alguna manera, a ese león del espíritu y mermarle al león de la carne su alimento. ¿Cómo alimento yo al león de la carne? Ay, sí, el león de la carne me dice sexo, drogas, alcohol, mujeres. No, yo digo que no y que no. No, que roba, que hace esto, que este negocio es chueco y esta mentira. No y no. Cuando digo que no, y más bien, oración, ayuno, intercesión, lectura de la palabra, comunión con Dios, alimento más al otro. Y el otro se va debilitando. Como se está debilitando, ya no tiene dominio sobre tu vida. Pero si yo permito que el otro de la carne crezca, cuando el Espíritu Santo le diga a mi espíritu, oye, mira lo que estás haciendo, ya mi espíritu ya no tiene fuerza porque no lo ha alimentado ni con oración, ni con comunión con Dios, ni con nada, y coge el otro y me devora, y allá estoy otra vez en la cantina con la amante, con robando, o lo que sea que Dios diga que no haga. Espero ser claro, sí, ¿me he hecho entender? Entonces, ojalá ahí encuentres tú y yo también la respuesta por dónde va el agua al molino, como decimos. Es que no es que tengamos que ser 100% perfectos, porque perfecto es Dios, sino que alimentemos más al Espíritu que vive en nosotros que a nuestra propia carne. Ay, es que son las 12 de la noche y me dieron ganas de comer pizza con malteada. Ay, bueno, le molesto al cuerpo. No. Se calma y se controla. ¿Sabes para qué es el ayuno? Para sujetar tu carne. Hay personas que hacen ayuno que para pedirle a Dios cosas. Realmente el ayuno más es para otra cosa, es para que tu carne se sujete. Si una persona logra abstenerse de alimento y estar en comunión con Dios, en vez de estar comiendo alimento de este, sino del otro, entonces puede soportar cualquier tentación. Porque para el hombre podía vivir sin alcohol, sin sexo, pero sin comer no. O sin beber agua no puede. Entonces la persona que aprende a dominar su cuerpo en la alimentación, aprende a dominar, le va a ser muy fácil dominar cualquier otra clase de pecado. Por eso el ayuno es abstenerse de alimento, no hay otra clase de cosas. Entonces, pues para que entendamos bien esa parte. Entonces dice acá que me doy cuenta en el 21, entonces, que aunque quiero hacer lo bueno, me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. Entonces, lo más profundo de mi corazón, en lo más profundo, amo la ley de Dios, o sea, me deleito en los mandamientos de Dios, pero también me sucede otra cosa, dice aquí Pablo. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno
trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel. Porque como en este cuerpo es donde caemos, en este cuerpo es donde suceden todas esas concupiscencias de la carne, pues viene a ser como una cárcel para mi espíritu que quiere volar, pero este cuerpo no lo deja. Entonces dice así, me siento en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Y luego exclama ahí Pablo ya desesperado, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Y luego viene la respuesta. ¿Quién te hará a ti, a mí, a los que están en redes sociales, librarnos de este cuerpo de muerte, cansón, que me hace pecar, que lo único que me lleva es al pecado? ¿Quién podrá defenderme? Jesús. Aquí claramente lo dice. Te doy gracias a Dios porque Jesucristo me ha librado. Amén. O sea, de todo el conflicto, la respuesta está ahí en el último pedacito del versículo. Jesucristo es el único que me puede librar. Cuando yo entiendo que me tengo que someter a Dios, a sus mandamientos, de una manera libre, no obligado, voy entendiendo cada vez más cuál es su amor, y por amor yo voy a ir a obedecer. Yo no sé si de pronto tú estás pasando por un conflicto así interno, que yo sé que sí, porque yo también, todos, algunos en unas cosas, otros en otras. Porque el que es bueno, para abstenerse del licor y dañar su cuerpo, el chisme le gana. Y el que no es chismoso le gana el cigarrillo. Y el que no tiene vicios de ninguna clase, le gana la cosa de hacer trampa. Alguna cosa todos los seres humanos tenemos, y algunos 2, 3, 4, hasta 5 cosas y hasta más, siendo hijos cristianos. ¿Sí? Pero entonces el problema no es ese, el problema es que nos dejemos dominar de esas cosas. Pero cuando aprendemos dónde está la clave y que en Cristo hay libertad, las cosas empiezan a cobrar como un sentido. No sé si tú has sentido que tú has sido rehén de tus propios pensamientos. No sé si tú has experimentado que tu mente y tus pensamientos empiezan a anidar cosas las cuales tú no quieres pensar. Alguien te hace daño y en tu mente tú ya lo estás ahorcando o le estás poniendo una pistola. Y después tú reflexionas, ¿yo qué estoy haciendo? Tu esposo o tu esposa te hizo daño y tú cuando menos piensas ya estás en tu mente con la secretaria o con el panadero. No, espere, que para dónde voy, mire ya dónde iba, ¿no? Yo ya me imaginé que me iba a la casa con la otra. No, espere, ¿qué estás pensando? ¿Qué estoy pensando? Asimismo, la mente hay que ponerle un freno y ahí va a estar la clave. Porque la mente es donde se empiezan a dar toda esa clase de cosas. Y sabes que no es bueno y yo sé que no es bueno, pero le seguimos permitiendo cavilar a la mente. Entonces tengamos en cuenta que en la mente está la clave, ¿cierto? Y debido a la naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros, va a ser casi imposible que dejen de llegar esos pensamientos a nosotros, a tratar de tumbarnos, a tratar de derribarnos, y es una batalla continua. Recuerda que Jesús es tu amigo, no es un dictador, ni no. Si Él te da los mandamientos, y a mí también, es porque son buenos para nuestra vida. Y debemos meditarlos, buscar en Él transformar nuestra vida y entender de que muchas veces nuestra mente no es nuestra mejor amiga. Nuestros pensamientos no son nuestros mejores amigos y nuestros hábitos pueden ser contraproducentes para el objetivo que tenemos nosotros, que es de librar esta buena batalla de la fe con la cual luchamos todos los días, que nos da tan duro, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos romper ese pecado que inicia todo con un pensamiento pequeño y es donde se desarrolla lo que terminamos haciendo mal para acceder a lo que a la carne le gusta, pues debemos comenzar entonces trabajando en nuestra mente. Amén. Porque dice que debemos renovarnos en el entendimiento de nuestra mente a través de la palabra de Dios. Es decir, cuando yo leo más Biblia,
cuando yo me meto más con Dios, mi mente va entendiendo más cosas, y como va entendiendo más cosas, se va sujetando más al Espíritu Santo y no a la carne. Entonces, aquí en la mente estará claro. Entonces, hay algo que tú y yo tenemos que tener en cuenta, y es que nuestra mente nos va a mentir todo el tiempo. Tu mente te va a decir, ¿eso para qué? ¿Eso para qué va a ir a la iglesia? Eso sáquelo de su mente a tu hijo, ya que le hizo eso. Eso ya, no, deja a su esposo. Eso, mire, si usted quiere hacer esto, haga esto. Si yo como lo miró, eso es que usted lo odia, lo aborrece. Su mamá lo detesta, usted es poca cosa. Y uno empieza a pensar eso cuando uno ya va orando, ya se hizo una novela por la mente. Yo tengo que creerle a mi mente. Yo tengo que parar en el momento justo y decirle qué le pasa a mente. Saco esos pensamientos fuera y los llevo cautivos a la obediencia que es en Cristo Jesús. O sea, si quieres palabra, pues busca palabra, pero no le dejes a tu mente avanzar. Pasó la muchacha, tú eres casado, o tiene novia, o no tiene ni novia, no importa. Y en tu mente, cuando menos pensaste, ya estás viviendo con la señora que pasó, que ni conoces. Y ya tu mente ya se ha hecho un desecho. ¿Qué estoy pensando? O en un hombre, te pones a pensar que si él fuera mi marido. Ay, ya te imaginas por allá, en Puerto Vallarta. Oye, tu marido llega y te hace caer en cuenta. Entonces, la mente vuela. Le llamamos acá en Colombia vuela, de pronto si nos ven de todos estos países, a las personas que maquinan. No la debemos dejar maquinar, no debemos dejar volar la mente, sino centrémosla. Si la mente ha de volar, que sea con Cristo y sea para explorar su palabra, el resto no. Porque si no crees, cuando menos piensas, tú estás cometiendo una cantidad de pecados, y para Cristo, lo que se ejecuta en la mente es igual de pecado a lo que se ejecuta en la carne, en la realidad. Él nos pone la norma muy alta. Yo habréis escuchado, dice así, habréis escuchado que el que se mete con otra mujer y tiene relaciones sexuales y es casado, adúltero. Mas yo os digo, pues no, Cristo dijo así, el que solo la piensa y en su mente la codicia, ya adúltero en su corazón. Entonces, si eleva dio la norma, pues así es en todo. Entonces, si ves que la clave está aquí. Ay, no, yo no tuve ninguna relación sexual con ninguna mujer, pero aquí en mi mente he tenido unas mujeres que, y pornografía, quién sabe qué, porque dice, pues es igual. Entonces tenemos que atacar aquí, con el arsenal espiritual, a nuestra mente, a nuestros pensamientos, y veremos cómo la diferencia, pues que se va a reflejar. Entonces nuestros pensamientos no son lo que nosotros creemos, ¿cierto? Reta tus propios pensamientos, habla contigo mismo y dile a ti mismo que quieres romper esos hábitos pecaminosos de tu mente, y todo el tiempo el mal ningún pensamiento de una vez, no, y empieza a pensar en un cántico. Si quieres, acuérdate del encuentro, acuérdate del día que te bautizaste, acuérdate de la predicación que escuchaste, y cuando menos piense, se van yendo los pensamientos malos. Haz algo. Cuando tú estás pensando y tú hablas audible, eso irrumpe en tu pensamiento y como que se va. ¿No te ha pasado? Que hasta tú estás pensando en algunas cuentas en tu mente, sí, y hago 5 más 5, 10, y alguien te habla, usted no me hable, que me olvida lo que estoy pensando. Entonces, de esa misma forma utiliza, si están viendo pensamientos malos, háblate audiblemente a ti mismo para que los pensamientos huyan. Te lo aseguro que vas, y yo también, a pecar menos utilizando esa forma, esa estrategia, pero con palabras de Dios. Entonces, ¿qué es lo que mi mente está pensando? Venga, no, y declara palabra de Dios, y verás cómo vas a ir venciendo, y yo también cada vez más el pecado que se empieza a girar en nuestra mente. Empiezo a pensar que mi mamá me hizo esto, y me lastimó y me hizo daño, mi hijo me dejó, no me llama, y es que estoy así ingrato, y cuando menos piensas a pensar y a desearles mal a tu propia familia. Cuando dices, no, espere, ¿qué es eso? Yo los perdono en el nombre de Jesús. Su palabra dice que el perdón
es hasta más de 70 veces 7, pues yo los perdono, y empieza a declarar palabras y los pensamientos malos se van. Y así pecamos menos y nos sujetamos más y más a la voluntad de Dios, ¿cierto? Y no importa la edad que tú y yo tengamos, desde el más niño hasta el más anciano, va a tener conflictos pecaminosos en su mente. Entonces ya pronto un anciano quizás de 95, pues su pensamiento no va a ser sexual, pero si el chisme, lo que sea, pero algo va a tener. Entonces nosotros pensamos, maquinamos y pecamos, así tengamos 90 y pico de años. No importa la edad, debemos tener en cuenta que debemos luchar contra todo eso. Entonces, pensamos cosas buenas. Si tú piensas, yo no sirvo para nada, a nadie le agrado, es que yo soy la tristeza más grande, ay, mi hogar es lo peor, qué destrucción, y piensa en eso, pues terminas incluso atándote de tal manera que las cosas van a empeorar cada vez más. Entonces, siempre no nos dejemos dominar por la naturaleza pecaminosa, sino por el Espíritu Santo que vive en ti. ¿El Espíritu Santo vive en ti o no? ¿Estás segura o seguro o hay dudas? Pues si tú estás segura y seguro y yo también, entonces con el Espíritu Santo pensamos el mal, pensamos la naturaleza pecaminosa, que ahí va a estar y ahí está, pero lo vamos a mermar porque somos nuevas criaturas. ¿Por qué somos nuevas criaturas? ¿Porque se fue el pecado? No, porque el Espíritu Santo, el Espíritu nuestro que estaba muerto, cobró vida. Y el Espíritu de Dios ahora es quien lo domina. Pero la naturaleza pecaminosa la tenemos que ir sacando, mermando, apagando, hasta el día que nos vayamos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Romanos 8:5? Allá adelante. Romanos 8:5 dice: los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que el Espíritu Santo desea. Es decir, que aquí hay una palabra clave, ¿y cuál es? Controlar. Si yo controlo mis malos deseos que se harían en mi mente, entonces voy a controlar todo mi ser y voy a sujetar mi vida en obediencia al Espíritu Santo. Pero si yo solamente le doy rienda suelta a lo malo, pues voy a terminar haciendo siempre lo malo, ¿cierto? Ahora, no vayamos a echarle la culpa a Dios cuando seamos tentados. Ah, no, es que Dios permitió es que Dios me tentó. Es que Dios, si no fuera por Dios, pues mire, pues si Dios fuera bueno, entonces no me hubiera tentado, yo no hubiera caído. Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Nunca se nos ocurra decir algo así. Cada uno de nosotros somos tentados de lo que dentro de la concupiscencia, lo que le gusta a nuestra carne, hacemos. Por eso mismo venimos a ser tentados. Si a nuestra carne le gusta el chisme, la mentira y la lujuria, pues Satanás no nos va a tentar con el cigarrillo y el trago. Nos va a tentar con el chisme, la lujuria, porque es lo que sabe que la concupiscencia, el gusto, o sea, la unión, la simpatía que tiene nuestra carne con esos tres pecados, por ejemplo. Entonces nunca le echemos la culpa a Dios. Mira lo que dice Santiago 1:13 al 15. Santiago 1:13 al 15 nos lo ratifica, dice así: cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios. ¿No le echen la culpa a quién? A Dios. Ni al diablo tampoco. Cada uno es tentado de sí mismo, ni siquiera al diablo. Porque él no puede ser tentado ni tienta a quién, a nadie a hacer lo malo. Dios no tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, ¿qué dice? Son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan nuestros propios deseos. Concupiscencia es eso, nuestros propios deseos. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es ¿la qué? ¿La qué dice? La muerte eterna. Si ya fuera la muerte, pero la eterna es peor porque ya no es vuelta de hoja.
es la separación eterna. Porque es que tenemos una oportunidad que es Cristo, pero el que la rechaza, pues nada que hacer. Entonces, es claro que la mente o manera de pensar inadecuada genera la tentación de complacer a nuestra carne y ahí entramos en problemas. Entonces, como dice la palabra, hemos oído un mandamiento que dice: no cometerás adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer o a un hombre para codiciarlo, pues ya adulteró en su corazón. Entonces, ojo con eso. Vamos a Mateo 5. Mateo 5. Versículo 27 al 28. Dice así: el matrimonio. Moisés también dijo, 27, sí. Moisés también dijo: no sean infieles en su matrimonio, pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, pues ya fue infiel en su corazón. Entonces, bueno, el 29, que ese también es poderoso. Si lo que ves con tu ojo derecho te hace desobedecer a Dios, pues es mejor que te lo saques y lo tires lejos, porque es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si lo que haces con tu mano derecha te hace desobedecer, pues es mejor que te cortes y la tires lejos, porque es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra mente nos lleva a pecar de dos maneras: con los ojos, que son la ventana del alma, y con nuestro cuerpo, que en este caso serían las manos. Pues no es que nos vayamos a sacar los ojos ni a cortar las manos literalmente, claramente, pero sí nos está diciendo: apriétate, amárrate tu carne, tu vista, lo que tengas y yo tenga que hacer para no pecar. Porque es preferible entrar al cielo habiendo dicho: pues yo no disfruté nada de lo que el mundo dice que es bueno para disfrutar. Y sí, viví mi vida aquí en la tierra sin disfrutar lo que muchos dicen que esa es la vida, la dulce vida. No disfruté nada de eso y no me interesa. Lo único que yo sé es que estoy en el reino de los cielos sin ningún problema y nunca me hizo falta. En cambio, que sale en el infierno, son largos 6, 16, 500,000 mujeres, hombres por aquí, riquezas por allá, lo hice todo, pero ahora estoy atormentado en esta llama, como dijo Lázaro, el rico que quemaron de la historia de Rico y Lázaro. No Lázaro que resucitó, sino la historia que está en Lucas de Rico y Lázaro, es la parábola del infierno, para que la lean, es buena. Entonces, a lo que yo voy, y Dios principalmente, claramente en esta mañana, es que tenemos solución, y es tener cuidado con nuestra mente. Tú y yo no podemos evitar que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza, porque van a venir los pensamientos, no lo podemos evitar. No podemos evitar que la gente sea grosera, que jajaja, que estás viendo una película y que salga algo. No podemos evitar eso. No podemos evitar que tú como hombre o yo voy pasando y una mujer pasa con la minifalda aquí hasta la mitad de la cola y después hasta el ombligo. Pues no puedo evitar que hagan eso la gente del mundo. No puedo evitar cosas, pero sí que puedo evitar que eso haga nido en mi mente. Listo, los pájaros volarán, pero yo no les voy a permitir que hagan nido acaso chulos. Entonces yo voy a controlar esta mente y estos pensamientos para evitar caer en pecado. Y eso es clave y es muy importante, ¿cierto? Veamos 2 Corintios. Esos consejos sabios, esos tips siempre para ir acercándonos cada vez más a la respuesta para no caer en pecado. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5. Dice: es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Es verdad que vivimos ¿en dónde? En este mundo, claro, pues eso no lo podemos evitar. El mundo no es la tierra es una cosa y el mundo es otra cosa. El mundo es lo que gobierna y los sistemas, digamos, de gobierno en la tierra. Eso es el mundo. Entonces nosotros pues vivimos en este mundo, pero nosotros no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario,
Usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Es decir, que los demás o la ley, cuando quieren que alguien obedezca, ¿qué hacen? Le sacan el bolillo, le sacan la pistola, le sacan el ojo a los manifestantes, hacen esa clase de cosas. Nosotros, cuando queremos no pecar o que alguien no peque, pues no vamos a ir a darle con el bolillo ni nada, sino usamos otras armas que son espirituales en Cristo Jesús: oración, intercesión, comunión con Dios, ayuno, para ir y romper esas fortalezas primeramente de nosotros y de los demás. ¿Sí? Entonces es importante eso. Entonces, nuestros deseos carnales, la malicia que hay en nosotros y en los demás, no la vamos a romper con revólveres, ni pistolas, ni con gritos, ni con palabras sabias humanas, sino con la palabra de Dios y con la sabiduría del Espíritu Santo. Amén. A tu hijo no lo vas a corregir dándole un palazo en la cabeza, porque no va a entender por qué falló, sino le vas a decir: mira lo que hiciste mal, lo puedes ver. Imagínate que si hasta Cristo mismo dice que si te dan una bofetada en una mejilla, habéis escuchado, pues te darle con el puño al otro, pero él dice: no, yo te digo más bien con la otra. Pues con nuestros hijos no vamos a hacer entonces de darles y darles palo. En la corrección siempre que tú como autoridad vayas a tener con tus hermanos, con tu gente, con tu familia, vamos a utilizar siempre la palabra de Dios y las armas espirituales, ¿listo? Para enseñarles a no pecar. Y ojo, con exigirle a tus hijos algo que tú todavía no eres autoridad, porque entonces se van a burlar de nosotros, ¿cierto? Entonces tengamos en cuenta. Entonces, esas fortalezas que nombra ahí el texto son como unos muros que se ponen en nuestra mente y generan al final como resultado tentación, y luego, después de la tentación, el caer en esa tentación. Es que es algo chistoso. Nuestra naturaleza pecaminosa, como sabe lo que le gusta, crea una fortaleza para que el Espíritu Santo no pueda actuar. Luego genera el deseo y se autotienta, y luego cae en esa autotentación. Entonces, por eso te digo que aquí va a estar la clave de tu vida y de mi vida si queremos no volver a pecar, o por lo menos pecar menos, porque pecar cero es imposible, pero por lo menos pecar cada día menos, y todos los días. Es clave tener conciencia de arrepentimiento genuino. Amén. Es muy importante, arrepentimiento genuino. Entonces, el proceso para derribar las fortalezas está en tres cosas claves. Primero, deshacernos de todos esos malos pensamientos y de todo lo que sabemos que nos hace daño en nuestra mente. Sácalo. Hay que deshacerse de eso. Luego que sacamos esa basura, o sea, es como un florero. Está el agua picha, estancada, que nos sirve. Sacamos eso, botamos esa agua, lavamos bien el jarrón. Ahí está el primer paso. Pues en el segundo paso, nueva agua fresca, pura y limpia al jarrón, es decir, renovar en la segunda parte. Entonces nos deshacemos de lo malo y luego nos renovamos. Y luego de estar renovados, es decir, nos ponemos en la brecha vigilantes para que nada malo más vuelva a entrar. Pero no es empezar a defender primero tu mente sin antes primero haber sacado lo malo, lo dañado que hay. Sacamos lo malo, trae lo nuevo, y luego nos mantenemos firmes parados en la brecha para que nada malo vuelva a haber ahí. Entonces, que el Espíritu Santo sea ahora esa fortaleza que nos rodea. Y finalizamos con Efesios 4:22. Efesios 4:22 dice: por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir.
ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar, o sea, nosotros, y ser honestos, ser santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. El texto no puede ser más claro, ¿cierto? Nos dice claramente, ya no nos conduzcamos más como cuando antes teníamos esa clase de malos deseos y le damos rienda suelta, ya no más. Nosotros ahora debemos cambiar completamente nuestra manera de pensar. ¿Sí ven que aquí Dios a través de Pablo nos dice que es aquí en nuestra mente donde está la clave? Cambiar completamente nuestra forma de pensar y ahora en adelante ser honestos con nosotros mismos en nuestros pensamientos, reconocer que fallamos aquí, ser honestos, iniciar un camino de verdad como corresponde a una persona que verdaderamente sabe, cree, confiesa y confirma que ha nacido nuevamente por el Espíritu Santo. Eso es muy importante. Amén. Entonces esa es la clave, mis queridos amigos, hermanos, personas que nos ven por redes sociales. En estos tiempos Dios está buscando personas que estemos alejados cada vez más del pecado, no súper perfectos, no, porque eso no va a ser posible, pero por lo menos personas que en nuestra mente, en nuestra manera de vivir, tratemos cada día de vivir como Dios le agrada, y Él se encarga del resto, arrepintiéndonos todos los días de los pecados que cometemos a diario, si se puede inmediatamente, y teniendo conciencia de que no vamos a permitir que la naturaleza pecaminosa, que ya tiene que estar mermando casi a estar extinta, siga ahí dominándonos a nosotros, porque es que ya somos criaturas nuevas hechas de nuestro Dios viviente. Amén. Si aprendimos algo, Dios nos ha enseñado en esta mañana, lo importante es eso. Pues ya sabemos todos que tenemos esas fallas. Apliquemos lo que Dios nos enseña hoy, que todo se resume en renovar nuestra mente, sujetarla a Cristo, y para eso, mis queridos amigos y hermanos, familia, tenemos que leer la palabra de Dios con conciencia de querer aplicar lo que estamos leyendo todos los días. Todos los días. Yo no sé cómo, si en un devocional que tú tengas, si en un altar familiar que tú hagas con tu familia, o en el rincón solitario donde tú estás, o de pronto, no sé cómo lo vamos a hacer, pero hagámoslo todos los días, no día de por medio, no es todos los días. Porque ¿quién de acá se alimenta día de por medio? ¿Quién de aquí come solamente una vez al día? Hasta 3 veces al día comemos y hasta más. Para la carne y el espíritu, y su palabra es el alimento. Amén. Amén. Ahora vamos a orar ahorita con un enfoque especial, y es que Dios saque lo que tenga que sacar de aquí, renueve y que nos mantenga firmes y vigilantes de ahora en adelante. Vamos a clamarle en esta manera por una mente nueva, ¿listo? Pero eso no es algo como que magia, ya todos tienen que renovar. No, Dios transforma, cambia, limpia, y todos los días tú y yo abonamos con la Biblia, teniendo pensamientos diferentes. ¿Listo? Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para no dormirnos en la batalla. Y vamos a orar. Las personas que están por redes sociales, allí donde te encuentres, prepárate para orar. Para que Dios sea limpiando nuestra mente. Cierra tus ojos y vamos a orar. No te distraigas con absolutamente nada, porque este es tu momento con Dios. Padre, hoy te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Estamos aquí reunidos como familia, dispuestos a la batalla con nosotros mismos, Señor, conforme a lo que tú nos has enseñado en las Escrituras. Como familia, unánimes y juntos, incluso representando a familias aquí presentes, hoy nos presentamos delante de ti, oh Padre Dios Todopoderoso, clamando por tu presencia de una manera especial y sobrenatural, pidiéndote, amado Rey, que tu presencia sea en cada uno de nosotros, y entendiendo que la sangre tuya nos
cubrió una vez y para siempre, y que hoy reconocemos que tu sangre preciosa tiene poder sobre nuestras vidas. Hoy queremos, amado Señor, decirle que no a nosotros mismos. Hoy nos paramos en la brecha y dile con tu propia boca: hoy decido decirle que no a los pensamientos pecaminosos que hay en mí. Hoy decido decirle que no a mi mente en cuanto a que ella quiera hacer su voluntad. Y asimismo hoy confieso con mi boca que mi carne se tiene que someter a tu Espíritu Santo que vive en mí. Y rechazo en el nombre de Jesús toda tentación que venga a hacerme caer debido a lo que le gusta a mi carne, a la concupiscencia de mí mismo. Rechazo en el nombre de Jesús eso. Yo te pido, dile así con tus palabras: yo te pido, precioso Espíritu Santo, en esta mañana y en esta hora, que yo no sé cómo lo estás haciendo, que escudriñes hasta lo más profundo de mi alma, de mi mente, y por favor, Espíritu Santo, limpia en esta hora, limpia, saca todo lo malo. Hoy quiero una mente renovada, Señor, y hoy te lo clamo, te lo pido con todo amor y respeto, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, Señor Jesús, saques lo malo de mi mente ahora en el nombre de Jesús, y mi mente sea renovada por tu poder, por tu amor, por el poder de tu Espíritu Santo. Todos los pensamientos que tenía de lujuria, que se vayan fuera. Pensamientos de pornografía se han echado fuera. Pensamientos de autocompasión, de miseria, se han echado fuera de mi mente. Dile: todo mal pensamiento que yo tenía de mí misma, de mí mismo, lo he hecho fuera. Yo no quiero pensar más en esa mujer o en ese hombre que no son para mí, que no son ni mi esposa ni mi esposo. Dile: yo ya no quiero pensar más en cosas que no debo pensar. Ya no quiero atormentarme más haciendo películas en mi mente, Señor, como si yo fuera quién sabe qué cosa. Yo no soy ningún escritor de películas para diseñar en mi mente cosas que no vienen de ti. Yo rechazo eso de mi mente, Señor. Yo te pido que todo pensamiento de suicidio sea echado fuera de mi mente. Todo pensamiento de opresión, que quiere dañarme, que quiere destruirme, sea echado fuera de mi vida. Amado Rey, toda influencia para llevarme a hacer lo malo, yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Rechazo eso, porque yo he sido llamado a ser tu hija, tu hijo, Dios. Y ahora, Señor, te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Vamos, pídele perdón ahora, en esta hora. Yo llevo todos mis pensamientos cautivos a tu obediencia, Señor Jesús, y te pido perdón. Señor Jesús, te pido perdón porque pensé esto, porque pensé aquello. Tú sabes lo que has pensado. Dile: Señor, esto yo no lo puedo tener en mi mente. Pensamientos de mal, pensamientos de falta de perdón, pensamientos de muerte, de destrucción. Perdóname, Señor. Yo te entrego todos mis pensamientos. Te pido perdón por lo que he visto con mis ojos, que no conviene, lo que he escuchado, chismes, murmuración, palabras que son negativas en contra de mí, grosería, vulgaridad, que no convienen. Lo que mi boca ha dicho, Señor, perdóname. Palabras necias, insensatas, palabras sin sentido, palabras sin fruto, palabras obscenas, groseras, de doble sentido. Perdona, saca todo fuera, Señor, de nuestra vida en el nombre de Jesús. Te pido que nos perdones, amado Señor, las acciones que hemos hecho malas, como actuado de mal. Tú dile a Dios, no tu boca, que tú lo sabes. Así que yo y usted en este momento están acompañándonos en oración en redes sociales. Te pedimos perdón, Señor, por lo que hemos dejado de hacer, sabiendo que es bueno, y eso sí no lo hemos hecho. Perdónanos, amado Señor, por no hacer lo que nos has enviado a hacer, y estando limpios de toda maldad y de cualquier cosa oculta que haya dentro de nosotros, porque no hay pecado oculto que no haya de ser manifestado delante de ti, de los hombres, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor, y lo confesamos delante de ti todo pecado en esta hora, en este momento, y te pedimos que nos perdones, que nos restaures, y estando limpios ahora, con confianza decimos que tenemos un abogado, que eres tú, Señor Jesucristo, y el diablo ya no me puede acusar más de pecado. Ya en este momento no me puede acusar más de lo que he hecho, de lo que he pensado, porque he recibido tu perdón sobre mi vida. Tú que eres más que fiel y justo para perdonar mis pecados
me has perdonado en esta mañana. En esta mañana estoy renovada, dile, estoy renovado, soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Gracias, amado Rey. Dile gracias, porque soy nueva criatura. Y ahora te pido, Señor, que llenes de tu Espíritu Santo mi mente. Vierte tu palabra dentro de mi alma, dentro de mi corazón, dentro de mi vida. Y ahora esté llena con algo nuevo. Y puedes experimentar y ver cómo la voluntad de Dios llena cada rincón de tu alma. Cómo su palabra te inunda. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, son pensamientos de bien y no de mal, para darte ese fin que tú esperas. Y oraréis a mí y clamaréis y me hallaréis, por cuanto tú me estás buscando ahora de todo tu corazón, dice el Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y si hay alguna persona nueva que está viendo un video como este por primera vez, o aquí en el lugar de reunión, y dice, yo quiero recibir al Espíritu Santo dentro de mí, porque no tengo la certeza de que el Espíritu Santo y Dios viva en mí. Dios te dice que eso no te basta con creer. Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino desde su trono a la tierra a través de la Virgen María y del Espíritu Santo, siendo 100% humano y 100% divino, vivió para predicar el Evangelio, haciendo discípulos, y luego murió en una cruz, fue al profundo de los infiernos y resucitó al tercer día para resucitarte a ti y darte vida y vida en abundancia. Si tú crees en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, entonces serás salvo, tú y toda tu casa. Y ahora solo debes confesarlo con tu boca. Si quieres recibir a Cristo y tener la certeza de que Dios está en tu corazón, entonces déjame guiarte también en esta oración, pero con tus palabras dile, Señor Jesús, yo reconozco que he sido pecador verdaderamente, y te pido perdón por todos los pecados que he cometido en toda mi vida. Me arrepiento con todo el corazón y te pido que, estando limpio ahora, entres humildemente en mi corazón. Que mi nombre no sea borrado del libro de la vida, que es el libro donde estarán escritos todos los que hemos de estar contigo toda la eternidad. Y te clamo, Señor, que aunque no sepa qué hacer ahora, que tú vives dentro de mí, me enseñes a vivir una vida conforme a tu voluntad y llena de tus pensamientos y guiado a toda tu verdad. Dile, te doy gracias, Señor, porque ahora tengo la certeza, por fe, de que tú vives en mi corazón, de que las cosas viejas pasaron y todas van a empezar a ser renovadas cada día en mi vida. Y dile, te glorifico, te honro y te doy gracias, Señor, porque hoy hay fiesta en el reino de los cielos, porque un hijo más ha vuelto al seno del Señor. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por este tiempo de bendición, por este tiempo de oración, de palabra de oración. Glorificamos tu nombre, Señor, y te damos gracias, te bendecimos y te adoramos. Y te queremos dar un fuerte aplauso en señal de victoria en esta mañana. Un aplauso tan fuerte, tan grande para ti, donde elevo mi fe, que creemos que hay victoria en el nombre de Jesús en esta mañana, porque mi mente es libre de cautividad, mi mente es libre de pecado y de concupiscencia. Te damos gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra ha sido y será siempre para ti. Gracias.